estamos iniciando ahora una nueva serie de pláticas con gente que ha sido determinante en la adopción de la tecnología en distintas áreas, en particular en la docencia, pero también en la administración y en general en aquello que nos ha facilitado la vida. Y para iniciar esta nueva serie hemos invitado al doctor Tomás Garza, de quien tengo la suerte de ser amigo. Tomás, muchas gracias por aceptar. Al contrario. Y para quienes nos hacen el favor de vernos, quisiera decir brevemente algunas líneas de tu trayectoria. Tomás Garza es actuario y después hizo un doctorado en estadística. Lo hizo en el extranjero, en el Reino Unido. Cuando volvió a México se empezó a desempeñar en distintas áreas, pero en particular en la historia del cómputo en México él fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. Y cuando estaban juntos todavía en la parte del cómputo, junto con lo que hoy es el IMAS. Entonces, después Tomás fue secretario administrativo en el primer periodo del doctor Sarucán, y de hecho él es quien es el secretario académico en el momento en que se compra la supercomputadora Cray, que pone a México pues en el top 10 de las computadoras. Entonces, Tomás ha sido una persona muy, muy importante, y yo quisiera preguntarte, Tomás, ya que di estos datos, tú por una parte tienes esta parte de haber sido secretario administrativo, es decir, una persona que tiene que estar pensando en la manera como el dinero se invierte, yo no diría que se gasta, sino se invierte en infraestructura y en particular de cómputo, como decíamos hace un momento, con la supercomputadora. Y por otra, también has sido tú mismo un investigador y responsable del desarrollo de la tecnología, y por lo tanto una persona muy cercana a sentir la importancia de la tecnología. ¿Cómo ve el administrador al investigador y viceversa en tu experiencia? Bueno, es una pregunta complicada, te voy a decir por qué. Yo tengo la fortuna, o tuve la fortuna de poder tener las dos visiones en razón de mi experiencia personal. Entonces, quizá mi visión desde el punto de vista de la administración universitaria, pues evidentemente está muy sesgada. Cuando me inicié yo con el doctor Sarucán en ese puesto, resultó muy sorprendente, no tanto para mí, sino para el resto de la gente, porque sobre todo la gente que estaba en el área de la investigación científica, pues se encontró con la sorpresa de que del lado de la administración universitaria tenían un amigo, o por lo menos un conocido, ¿no? Lo cual era bueno, pero tenía una ventaja adicional, que no era tan difícil explicar las necesidades, plantear los problemas, de manera que en ese caso el que estaba del lado de la administración, que era yo, los entendía, ¿no? Es decir, sin ser especialista en cosas como podía ser astronomía o biología o física o cualquiera de estas cosas, ciertamente entendía de qué trataban. Y tenía la doble capacidad, por un lado, de evaluar desde un punto de vista financiero y administrativo los problemas que se me planteaban, pero también desde un punto de vista, si no muy especializado, sí genérico, para entender de qué me estaban hablando, ¿no? Sí, la visión académica. La visión académica, quizá sonaría excesivo decir que estaba yo en la posición de que no me podían contar cuentos, ¿no? Es decir, y rápidamente los que eran mis amigos pues ya lo entendían, los que no, pues se daban cuenta muy rápidamente de que no se trataba de enfrentarse a un burócrata convencional al cual le podían echar un buen rollo
lleno de ecuaciones y moléculas y dejarlo impresionado, ¿no? Es decir, yo recuerdo muchas veces que podía decirle a mis amigos o conocidos, a ver, mira, yo lo único que te pido es que me convenzas. Y ahora cuéntame tu proyecto, tu problema, etcétera. Y bueno, yo haré un esfuerzo por evaluar con toda la inteligencia de que pueda yo disponer y la experiencia acumulada de tantos años, y naturalmente someteré el proyecto con una visión favorable o no, pues a la persona que finalmente va a decidir. Entonces creo que hubo una muy buena química con los responsables de las áreas, porque había una tranquilidad en el sentido de que el interlocutor entendía de qué estaban hablando, ¿okay? Cosa que debo decir que no es frecuente. Es decir, generalmente yo en alguna posición que tuve anteriormente como director de instituto, pues a veces me encontraba con que era dificilísimo explicarle a un funcionario más bien del área muy burocrática de qué se trataba, ¿no? Y frecuentemente me encontraba con un muro de incomprensión absoluta, ¿no? Y creo que afortunadamente esa experiencia que había tenido yo previamente resultó muy útil, y entonces me dio la oportunidad de apoyar una serie de planes y de proyectos que se me presentaron, particularmente en el área de tecnología, ¿no? Muchos de los proyectos importantes que culminaron en lo que ahora estamos viendo aquí, pues se gestaron entonces, ¿no? Recuerdo muy bien, por ejemplo, que cuando yo entré a la Secretaría Administrativa, el problema de la telefonía en la universidad era insalvable. Es decir, que un investigador en su cubículo pudiera tener un teléfono era verdaderamente un sueño imposible. No había teléfonos. Los teléfonos estaban reservados a los directores, a los funcionarios de la administración central, y bueno. Y entonces, uno de los proyectos que me presentó quien entonces era director de GESCA, pues era oye, ¿qué te parece si vemos la posibilidad de instaurar en la UNAM un sistema telefónico, que es un sistema de comunicaciones finalmente, ¿no? Que finalmente no nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las líneas telefónicas que tenía la universidad en ese momento, pues eran líneas individuales por las cuales la universidad tenía que pagar a Telmex, pues como si fueran usuarios, en fin, individuales, casas, ¿no? Viviendas, con un enorme costo. Y entonces, entre el director de GESCA, el doctor Guerra, gran amigo nuestro, Víctor Guerra, entre él y yo, pues pensamos en un plan para presentarle a Teléfonos de México, diciéndole, a ver, mira, nosotros tenemos en la universidad, en Ciudad Universitaria, pues varios miles de líneas telefónicas individuales. ¿Qué te parecería que te las cambio por una central? Porque todas esas líneas pertenecían a una central que se llamaba San Ángel. ¿Okay? Es decir, te devuelvo todas para que tú tengas esas líneas en San Ángel y creamos una nueva central que se llame Universidad Nacional, Ciudad Universitaria. Entonces recuerdo muy bien porque conocía yo personalmente al director general de Telmex. ¿Era Chico Pardo? No, era Alfredo Baranda en esa época,
antes de Chico Pardo. Todavía era en la época pre-Slim, ¿no? Y recuerdo muy bien la cara de asombro de Alfredo Baranda, que me dice, ¿de veras? Sí, órale. Encantadísimo de la vida, sí. Es decir, todo lo que tenemos que hacer, me dijo él, es que ustedes compren el equipo electrónico que va a sustituir a todas estas líneas que yo me voy a llevar y les voy a regresar a ustedes una tremenda troncal para que se conecte a esa nueva central. Maravilloso, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Pues que ustedes quieren un teléfono aquí, lo piden y se los instalan, una extensión de esas que se llaman 5622, quién sabe qué, pues, hay las que quieran, ¿no? Eso cambió radicalmente la situación. Bueno, esa fue una. Pero Tomás, nos interesa tratar de entender, detectar si hay elementos comunes en las historias que son exitosas. Para ti, ¿qué es lo que hizo que esto fuera exitoso? Yo creo que, mira, seguramente fueron varios factores. Uno de ellos, que pues prácticamente yo nací en la universidad, vaya, estoy exagerando, pero hecho en CEU. Pues digamos, no en CEU, pero yo nací en la preparatoria de San Ildefonso, ¿no? Es decir, yo tenía probablemente 16 años o 17 años cuando ya era miembro de la universidad. Yo termino la prepa, me vengo a Ciudad Universitaria, justamente en el año 55, que es cuando comenzó Ciudad Universitaria, fue el primer año, digamos, ¿no? Me tocó inaugurar pues la Facultad de Ciencias, etcétera. Es decir, para mí la universidad era como mi casa. Es decir, yo conocía perfectamente dónde nos dolía el zapato, ¿no? Es decir, yo recuerdo muy bien que, bueno, muchos de mis profesores se quejaban, por ejemplo, de la falta de teléfono. Es una lata porque si quiero llamar a alguien a mi casa o lo que sea, pues tengo que ir a la oficina del director, oiga, con la secretaria, ¿no me dejaría usted hacer una llamada? Ahora imagínate pues, las multidisciplinarias, ¿cómo estaba el asunto en 74? No había todavía. ¿No en 74? Bueno, sí, en 74. Es decir, esa era una situación real. ¿Qué factor había ahí? Muy importante. Que para mí el problema era muy familiar. Es decir, yo lo había vivido desde mi remota adolescencia, porque lo vi de cerca siendo yo alumno, ¿no? Veía qué difícil es la situación aquí, ¿no? Entonces, cuando muchos años después me encuentro yo en esta nueva posición y me vienen a plantear el problema, yo entiendo perfectamente el problema. No necesito, como suele suceder ahora, que, bueno, a ver, hágame un proyecto para que lo sometamos justifíquemelo y me lo presenta con dos copias en un CD, quién sabe qué, una cosa horrible. No, eso no existía, ¿no? Esa es una cosa. Es decir, esa familiaridad con los problemas. Segundo, la experiencia de haber sido director, primero investigador y luego director de un instituto, que tuvo la gran virtud de enseñarme a lidiar con la administración central. A la administración central había, y hay que, no solamente había, sino hay que pedirle todavía todo. Es decir, hay cierta autonomía, pero en realidad a la hora de los centavos tiene uno que venir acá arriba a pedir pues los cacahuates, ¿no? Y entonces hay que meterse en una maraña terrible de una viscosidad inverosímil, ¿verdad? Para lograr, y eso requiere esa experiencia que solamente el haber sido director le da a uno, ¿no? Es decir, el aprender cómo hay que tratar, desde al señor rector, por supuesto, al secretario administrativo, al secretario general,
al director de presupuesto, etcétera, todo. Patronato. Bueno, patronato. En fin, toda una gran red para la cual, es decir, a mí me era familiar, yo ya la conocía, pues, ¿no? ya sé cómo es. Y entonces, siendo ya secretario administrativo, yo me preocupé mucho de tratar de limar esos obstáculos, ¿no? El obstáculo de la incomprensión, el obstáculo de la ignorancia, pues, de qué se trata esta universidad, porque muchas veces ha sucedido que llega a ocupar esos puestos personas externas, ¿no? Recuerdo, perdón por la anécdota, de un señor que fue secretario general de la UNAM, que el día que toma posesión le pregunta a la persona que estaba a su lado, oye, ¿y aquí en esta universidad cuántas facultades hay? Bueno, eso ilustra un poco lo que puede suceder, ¿no? Yo creo que es muy importante que uno sepa de qué se trata, ¿no? Luego, otro tercer elemento era la facilidad para tratar a los directores. Es decir, son mis amigos, la gran mayoría lo eran, probablemente el 99% eran amigos, y teníamos esa facilidad de diálogo, de lenguaje, conocíamos los problemas, y otra cosa muy importante, el secretario administrativo de la universidad tiene una gran capacidad para autorizar cosas. Obviamente no es que tenga el dinero ahí en los cajones, ¿no? Y te lo doy, pero sí tiene la facilidad de convencer, ya sea al rector de la UNAM o al patronato universitario, de las bondades de algún proyecto, ¿verdad? Y entonces poder hacerlo. ¿Qué otras cosas se lograron? Bueno, aparte de la cuestión de telefonía, que fue muy importante, aunque es menos vistosa que otras cosas, ¿verdad? La cuestión de las computadoras. Es decir, en esa época, no recuerdo si se compraron alrededor de 30 o 40 mil equipos de cómputo, ¿no? No los compré yo, es decir, todo eso se hizo a través de un comité creado por el rector para estudiar y analizar las compras de equipo de cómputo, pero la facilidad de saber dónde estaban los recursos, esa la tenía yo. Yo sabía dónde estaban los recursos, ¿no? Para poder ir al patronato y decir, mira, aquí tenemos una partida tal y cual, yo solicito que esa partida se utilice para pagar estos equipos, ¿no? Oye, Tomás, y en el caso concreto de las computadoras, del lado del usuario, para que él las adoptara, porque me imagino que en estas computadoras que se compraron, se instalaron son para instalar laboratorios de cómputo en algunas escuelas. Entonces ahí tenías a los usuarios estudiantes, pero también había los usuarios administrativos y también había los usuarios académicos. El profesor en su cubículo iba a tener una computadora y la iba a usar, la secretaria que iba a poder hacer mejor sus tareas de apoyo con las máquinas. Y ahí, desde el punto de vista de la adopción por parte del usuario... Bueno, debo decir que esa parte no me tocó a mí, por fortuna. Es decir, realmente ya me quedaba muy lejos el asunto de ver, pues en fin, tenemos, no sé, 17 o 18 facultades, más 5 CCHs, más 9 preparatorias, más otras... 5 multidisciplinarios. Exacto. Pues entonces era muy complicado y yo no tenía la capacidad para asomarme. Ahí ya dependía mucho del interés y la capacidad de cada director, ¿no? Sí hubo casos, porque comenzamos, ¿no? Es decir, comenzamos con esta idea de dotar a las entidades académicas de equipo de cómputo, cosa que no existía. No sé, mucha gente quizá no, bueno, seguramente los jóvenes que ahora me están escuchando nunca vieron cómo funcionaba el cómputo entonces, ¿no? Es decir, había una computadora central. Sí. Y el la burra. Sí, exacto, y entonces las personas
llamemos alumnos o profesores o investigadores, que querían usar la computadora, tenían que ir físicamente a ese lugar donde estaba la computadora, el servicio de cómputo, y dejar sus cosas, es decir, sus programas o sus tarjetas perforadas o lo que fuera, para que se las procesaran y regresar al día siguiente, si bien les iba, a recoger los resultados, ¿verdad? Y bueno, eso de repente cambia radicalmente la cosa y la administración central decide descentralizar el cómputo. Y entonces la primera reacción de asombro de la gente cuando le dices, mira, ya no vas a tener que venir aquí, va a haber en tu facultad o en tu instituto pues un pequeño centro de cómputo donde tú vas a poder directamente ir a hacer tus cosas. Bueno, pues no lo creía, ¿verdad? Pero muchos tampoco lo entendían. Cuando empezamos a soltar pues los equipos, pues de manera paulatina, ¿no? Y que no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Pues recuerdo de situaciones como alguna preparatoria por allá muy lejana, en el norte de la ciudad, que poco tiempo después de iniciar este proyecto, yo fui a visitar, pues para ver qué había pasado, ¿no? Es decir, cómo están funcionando. Y nada, pues que me encuentro que el director o la persona que me atendió me dice, no, sí estamos muy contentos con el equipo de cómputo. Bueno, ¿y dónde está? A ver, lo voy a llevar. Y entonces me lleva a un recinto cerrado con llave, vamos. Aquí es el centro de cómputo. Bueno, ¿y? Bueno, es que tenemos que tener mucho cuidado con las computadoras. Bueno, pero ¿quién las usa? Bueno, pues tienen que venir a pedir permiso especial, porque entonces cuando van a usar la computadora tenemos que mandar a una persona de la administración, pues para que esté allí, para evitar que se vayan a romper o a descomponer, o peor que eso, o a robárselas. Sí, que eso es un poco ese problema de la adopción de la tecnología, ¿no? Que la gente dice, mira, para que no se me dañe, mejor no lo uso. Eso. Es decir, hay que perderle el miedo a eso. Lo voy a cuidar tanto que lo mejor es no usarlo. Y entonces costó, bueno, en algunos casos más, pero costó tiempo. Oye, y también esto de, me imagino, las pólizas de mantenimiento de los equipos, porque alguna vez uno cotiza los equipos y dice, bueno, va a costar X, pero un porcentaje más tienes que tener entre seguros por si las máquinas salen mal después de su periodo de garantía, ¿no? Pero además un mantenimiento, alguien que con tantos equipos venga, se lleve la máquina, te dé otra, ¿no? Bueno, es decir, mira, ahí sí yo debo confesar que no era mi boleto, ¿no? Es decir, esa parte ya pues quedaba a cargo de una instancia en la que yo no tenía que ver. Yo sí sabía, por ejemplo, que los equipos tienen una vida útil, es decir, se mueren, vaya. Es decir, no pensemos que una computadora va a durar 45 años, ¿no? Es decir, con los desarrolladores de software que se comen todo lo que pongan. Exacto. Entonces, hay que pensar que todo este equipo que vamos a dotar ahora, con el que vamos a dotar a la universidad, se va a tener que reponer en algún momento. Es decir, tenemos que considerar que dentro de 3 años estas máquinas se van a morir. Tenemos que ir haciendo previsiones para sustituirlas. Bueno, convencer a los señores miembros del patronato de que esa era la situación, no lo creían. No, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a reponerlas? Ahí están. Y que sabe el señor Moore con su famosa ley, ¿no? La ley de Moore. La ley de Moore, claro. ¿Sí? Entonces, esa parte ya no me tocaba a mí, pues yo estaba perfectamente consciente, no solamente de que las máquinas se mueren, que hay que reponerlas, sino de que hay que mantenerlas también. Y hay pólizas de mantenimiento, pero pues a mí ya no me tocaba eso, ¿no? Sí, supongo que se hizo. Sí, no me tocaba, ¿no? Sí hubo ahí algunos planes
contratar compañías externas que se hicieron cargo de los equipos, etcétera, ¿no? Y bueno, y la educación del usuario en dos sentidos, el usuario, digamos, final, el estudiante que tiene que aprender a usar las computadoras y cuidarlas cuando le abren el centro de cómputo, ¿no? Y el usuario responsable de los equipos que tiene que, el que cuida los equipos también, pero dejándolos utilizar, ¿no? Sí, claro, es una situación nueva, ¿no? Yo imagino que siempre se presenta eso en cualquier innovación de tipo tecnológico, de servicio, ¿no? Ahora venía yo pensando que tuve que tomar un Uber para transportarme y decía yo, bueno, a ver, hace 2 o 3 años no existía esto, ¿no? Ahora yo estoy en mi casa, le pico a mi teléfono y viene un taxi y me lleva. Ajá. Antes era verdaderamente imposible. Es decir, ¿cómo logramos que una cosa de ese tipo se implante? O me voy mucho más atrás, muchísimo muy atrás. El servicio de aviación, ¿no? Es decir, transporte aéreo. Es decir, ahora es que, vaya, es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Es decir, por internet compra unos boletos y te vas al aeropuerto. Pero hace 50 años, no, pensar en ir a Saltillo por avión, pero ¿cómo, no? Los aviones se caen, ¿cómo le hago? ¿Cuándo se compran los boletos? Bueno, hay un proceso de adopción de la tecnología, ¿no? Y eso en la universidad, que es un organismo tan diverso, tan heterogéneo, pues en algunos lugares se fue más rápido que en otros. Curiosamente, donde uno hubiera esperado que iba a ir muy rápido, no sucedió, así fue al revés. Se encuentra uno con posiciones muy conservadoras a veces, ¿no? Que no le entran a los desarrollos más recientes. Y en cambio, lugares que uno pensaría que son más reacios, ¿no? Se van mucho más rápido. Depende de la gente, de la suerte, del interés del director, de los profesores. Es decir, si hay profesores que no quieren entrarle a las computadoras, los alumnos no van a entrarle. Entonces ahí ya está muerto, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. En cambio, en otros lugares, pues los profesores han leído, han visto, y entonces motivan a los alumnos, ¿no? Sí, ahorita que se hace eso, bueno, en ciencia se dice mucho que las revoluciones científicas no las hacen los viejos, las hacen los jóvenes. Claro. Porque el viejo tiene una posición de mantener... conservadora, claro. Pero el mismo Gauss jamás publicó todo lo que hizo acerca de las geometrías no euclidianas, ¿no? Él ya era Gauss. Porque le daba miedo lo que iban a pensar los demás. Exacto, él ya era Gauss, ya no tenía nada que mostrarle al mundo. En cambio, un joven, pues... No tiene miedo. No tiene miedo y además tiene ganas claro. de notarse y tiene energía. Y probablemente pasa lo mismo con las dependencias. Una dependencia muy asentada, con procedimientos muy bien establecidos, y me meto en broncas, ¿no? Donde creen que ya se las saben todas. ¿Sí? No menciono nombres, pero sabemos muy bien quiénes son. No tengo idea de quiénes. Pues no, pues digo, ellos creen que ya lo saben todo, ¿para qué quieren cosas nuevas, no? Sí. Pues, y de repente hay otras dependencias que sorprendentemente, mira, no, aquí no va a pegar nunca y vámonos. De repente tienes ahí 80 o 100 chavos, ¿verdad?, sonándole a la computadora. O dependencias como fueron en su momento las multidisciplinarias, que al arrancar se llevaron gente muy joven, y esa gente muy joven se empezó a meter a resolver los problemas que tenían ahí localmente. Exactamente. Y a buscarle. Y encontraron soluciones. Ahora, es toda una cadena muy interesante, ¿no? Que funciona pues de manera fortuita. Si hay esta gente joven, que tiene la curiosidad y descubre que por ahí va el asunto, y a su vez logra convencer a su profesor o a su director, y logra convencerlo, y entonces el director compra esa causa, y entonces el director viene a la administración central y pugna por conseguir los recursos. ¿Cuántas veces me tocó a mí
de un director desconocido de alguna preparatoria por ahí perdida, ¿verdad? Que viene y me insiste que quiere. Digo, pero este señor, ¿de dónde, verdad? ¿Por qué? Bueno, un poco, ¿verdad? Haciendo una caricatura así, mira, nomás para que ya no vengas a molestarme, toma tus computadoras y ya sácate de aquí, ¿no? Esos son los que van a prosperar, son los que van a hacer el progreso. Pero es toda una cadena donde finalmente hay alguien que dice, aunque sea por quitárselo de encima, mira, ya no me estés molestando y toma tus computadoras, ya no quiero volver a verte, ahí están los recursos. Es también suerte. Y eso, pues cuando se logra, es el gran éxito. En cambio están las otras muy conservadoras que no quieren moverle, no, a mí no me vengas con cosas. Yo así llevo funcionando 80 años. Exactamente. Esta facultad es muy gloriosa, y siempre ha sido la más importante del mundo y tenemos el gran prestigio mundial. No necesitamos estas máquinas demoníacas. Pues así es la cosa, ¿no? Oye, ¿y alguna experiencia un poco en el sentido inverso, de que se haya hecho una inversión en un equipo y que finalmente lo haya más bien empujado la administración central y la comunidad no lo haya cachado? Por eso tú me dices, bueno, el director que viene y se pelea y te convence que su proyecto vale la pena, y ahora, el beneficio de la duda y ponte a sacarlo adelante. Pero al revés, que haya sido la administración central la que empujó un proyecto, bueno, mira, y la comunidad no lo haya... De proyectos, adoptado, digamos, de tipo tecnológico, es muy difícil. Es muy difícil que en la administración central pueda haber una cosa de ese tipo, ¿no? En otro orden de cosas, sí puede darse el caso. Cuando entramos nosotros a la administración, había, por ejemplo, el problema de la compra de libros y revistas, revistas especializadas, técnicas, científicas, suscripciones, etcétera, ¿no? Cuando yo era director, era un suplicio, ¿no? Comprar un libro nuevo, en vez de recibirlo uno en la biblioteca de la dependencia donde uno trabajaba, no era así. Ese libro nuevo iba a un lugar misterioso que se llamaba de servicios técnicos, donde era sujeto de un proceso de catalogación y otras cosas rarísimas que hacen los bibliotecarios, ¿no? Pero tardaba 2 meses, Ese libro tardaba 2 meses en llegar a la biblioteca. Desde que uno sabía, ya lo compraron, hombre, ya, es más, ya sé que está en México. Ya llegó. Pues no está en la biblioteca. Bueno, era una cosa desesperante. Y en muchas otras cosas, en adquisiciones, ¿no? En general. En obras de físicas de mantenimiento, proyectos que hubo que impulsar desde la administración central. Decirle, por ejemplo, a un director general de obras que cuando hubiera que hacer una pequeña reparación, por citar algún caso, en Ensenada, en la estación que la UNAM tiene en Ensenada, que es un changarrito no más grande que este edificio. Y a veces se rompe un vidrio, ¿no? Hay que reponer el vidrio. Pues había que mandar a un vidriero de aquí, de Ciudad Universitaria, pagarle el avión, el hotel en Ensenada, para que fuera a poner un vidrio. Entonces cuando yo dije, bueno, pues esto es una locura, ¿por qué no dejamos que el director le ponga? Seguramente enfrente hay una vidriería, pues que lo compre ahí. No, porque ¿qué tal si hace trampa? Ay, Dios mío, pues que haga trampa, ¿qué me importa? La trampa es menor que el costo del boleto. Pues claro, pues me sale mucho más caro. Bueno, en fin, estoy hablando de más. No, pero ese fue un caso real. Ok, adquisiciones.
me tocó la suerte de tener como director de adquisiciones a un señor que era físico. Y entonces con él ideamos un plan. Mira, las adquisiciones no me pueden tardar más de tantos días. Okay. Si yo te pido, bueno, yo no, es decir, si un director pide un microscopio X, ¿no? Lo que sea, tú lo compras, ¿eh? Y se lo pones en el plazo de 7 días o lo que sea. Y luego lo haces el trámite. Es decir, simplemente vas a tener que darlo de alta, inventariarlo, no sé, pues lo haces después. El señor profesor o investigador lo necesita ya. Entonces, invertimos el proceso. Y esa sí fue una iniciativa de la Administración Central. Que claro, otra vez causó un Pues sí, asombro. Digo, caramba, para pedir un microscopio 6 meses, híjole, no, era terrible, ¿no? pero era de mucho riesgo, ¿no? Porque el equipo todavía no lo tenía registrado, le llega a pasar algo en el Inter, ¿no? Igual si la ven. Otra vez es evaluar qué te sale más caro, ¿no? Te sale más caro que te haga trampa el director en Ensenada a pagar los... Sí, ese es un pensamiento de estadístico, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de que esto me falle y cuánto me cuestan Pues todos los errores? Es decir, sobre todo, pues hay Versus que... estarlo pagando todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Es un pensamiento de gente que Sí. ve los seguros, los pago mi seguro y minimizo mi pérdida, o cuando ocurre una gran pérdida, ¿no? Pensamiento de actuario. ¿Qué más nos puedes compartir, Tomás? Bueno, puedo compartir, digo, en realidad la gran alegría que me da estar aquí, porque a mí me tocó hacer este edificio. Sí. Es decir, hace ya muchos años, ¿no? Estoy hablando probablemente de 1990, o por ahí así, ¿no? Sí. Quizá todavía menos, ¿eh? No teníamos todavía un centro de cómputo como tal. El centro de cómputo estaba en lo que ahora es el IMAS, donde pues, había ese... Ahorita está parte justamente de la propia dependencia de EGETIC, que es en el piso de abajo. Ándale, exactamente. Sí. Y bueno, en conjunto con Víctor Guerra, que era realmente muy activo, lo conocemos muy bien, es una especie de maquinita de trabajo, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un edificio? ¿Por qué no? Órale. Hacemos cosas peores. Hagamos un edificio, diséñalo como tú quieras, como tú creas que... Yo no necesito que venga un ingeniero de la dirección de obras a decirme cómo debe ser un centro de cómputo, ¿no? Pues tú dime cómo debe ser. Entonces que lo hagan ellos, ¿no? Pero el diseño tiene que ser, el proyecto tiene que ser de los que saben, ¿no? Ese es uno de las aportaciones, creo que importantes, ¿no? Yo creo que es una generación dorada, no quiero decir que no haya otras generaciones doradas, pero esa coexistencia que hubo, bueno, entre el rector, el sector administrativo y el director general. Sí, yo creo que fue muy cómputo, o sea, Víctor, tú y el doctor Sarucán. Yo creo que fue muy... Permitió sí, fue muy... un ciclo virtuoso. Un ciclo virtuoso, exactamente. De muchas cosas que se pudieron desarrollar. Claro. Y bueno, para quienes nos están haciendo el favor de seguirnos, yo creo que vale la pena mencionar un comercial, las memorias del doctor Sarucán, ¿no? Bueno, que claro. acaban de aparecer el año pasado en Fondo de Cultura y se llaman Desde el Sexto Piso, que es donde está la oficina del rector, en la torre de rectoría. Y yo creo que ahí el doctor Sarucán repasa muchas de las cosas importantes que se hicieron en su gestión. Sí. Yo creo que es muy interesante porque sí saca a flote ese tipo de problemas que había, ¿no? Sí. ¿Cómo había que resolverlos, pues, no? Yo creo que la época de Sarucán en la rectoría fue muy afortunada en ese sentido, ¿no? Porque dio la oportunidad de dar un enfoque nuevo a los problemas, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos han seguido en esta primera emisión de
la nueva serie de la adopción de la tecnología en los procesos de enseñanza y en los procesos también de administración, y ojalá que nos vayan siguiendo a lo largo de todo este año, en que estaremos una vez por mes llevándoles una conversación como la que acabamos de tener con el doctor Tomás Garza. Tomás, te agradezco nuevamente. No, hombre, al contrario. Y esta es tu casa, estrictamente hablando. Muchas gracias a ustedes.